descubrí lo increíble tras la muerte de mi esposa. Mi nuera vendió lo sorprendente y todo cambió. Ricardo se encontraba en su consulta, los ojos perdidos en una fotografía de Elena, su sonrisa brillante aún vibrando en sus memorias. Había pasado una semana desde su partida, y el dolor lo mantenía atrapado en un abismo de tristeza. La sala de espera del consultorio vacío parecía un eco de su propio corazón, palpitando en un tempo de soledad. La vida sin Elena era como un laberinto del que no sabía cómo salir. Su hija, Sofía, lo miraba a menudo, un espejo de su propia desolación. Pero en un rincón de su mente, Sofía comenzaba a tejer un plan. Esa tarde, al regresar del colegio, encontró viejas cajas en el ático, y el alma de su madre parecía llamarla. Mientras el polvo se levantaba, cada objeto desenterrado traía consigo sus risas y anhelos olvidados. Allí, entre cartas y notas, halló algo que la sorprendió. Un proyecto oculto que su madre había estado desarrollando para mejorar la atención médica en el pueblo. Una idea vibrante, un legado que podía revivir a los que sufrían. Sofía sintió que tenía que continuar lo que Elena había empezado. El dilema se le presentó con una claridad abrumadora. Para llevar el proyecto a la realidad necesitaría dinero, y el único recurso tangible y accesible era el terreno familiar, aquel que su abuela había dejado como símbolo de sus raíces. La idea de venderlo la llenaba de angustia, pero el recuerdo de su madre la impulsaba. Sabía que este era el camino. Sin embargo, enfrentarse a Ricardo sería un reto formidable. La confrontación no se hizo esperar. «Papá, quiero vender el terreno». Sus palabras resonaron como un trueno en la habitación. Ricardo, atrapado entre la incredulidad y la furia, sintió que el mundo se desmoronaba. «¡No puedes hacer eso!», le gritó, y su voz tembló con la intensidad de su dolor. Para él, el terreno era un vestigio de su amor por Elena, un recuerdo tangible que no podía permitirse perder. La imagen de Sofía afectando su legado lo atormentaba. No se trataba de dinero, sino de memoria, de no dejar que el viento borrara su existencia. La tensión se convirtió en un tirano. Sofía intentaba apelar a la lógica. «Papá, esto no se trata de la venta del terreno. Se trata de recordar a mamá y ayudar a otros». Cada palabra que pronunciaba era un intento de desatar el nudo que se había formado entre ellos. Pero Ricardo permanecía anclado en su rencor, dudando de lo que realmente podrían perder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las conversaciones se tornaban en gritos, Ricardo sentía que la culpa lo consumía. Se recordaba a sí mismo, un hombre que había prometido cuidar a Elena y a su legado. La fecha del lanzamiento del programa se acercaba, y en su corazón un enfrentamiento interno se intensificaba. ¿Podría dejar que la memoria de su esposa se uniera a algo que deseaba proteger? Cada día que pasaba, el ruido de la vida fuera de su hogar lo llamaba, pero el eco de su propia tristeza lo mantenía cautivo. Con lágrimas llenando sus ojos,
miraba hacia el terreno familiar. Reconocía que dejar ir podía abrir las puertas a una nueva vida, pero el miedo de despojarse de lo último que le quedaba lo devoraba. Una pregunta se retorcía en su mente entre la tormenta de emociones. ¿Podría realmente permitir que el legado de Elena continuara sin él? La ansiedad en su pecho crecía, y el choque entre su amor por Sofía y su dolor personal parecía conducirlo a un camino sin salida, donde las sombras del pasado se enfrentaban al brillo de un futuro incierto. La historia de su vida se iba delineando, pero él no sabía si estaba listo para enfrentar lo que vendría. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Ricardo se encontró caminando por el jardín. La luz tibia iluminaba su rostro, pero su mente estaba atrapada en una neblina de confusión y dolor. En cada planta y flores que cultivaban juntos, recordaba a Elena, y cada paso que daba parecía ser un eco de la ausencia desgarradora que lo rodeaba. Esa noche, mientras una tormenta emocional se desataba en su interior, el teléfono sonó. Era Sofía. Su voz, normalmente dulce y relajante, estaba tensa y decidida. «Papá, necesito que hablemos. Hay algo importante que no puedo dejar pasar». Las palabras de su hija resonaron con inquietud en el fondo de su ser, y sin pensarlo, se dio cuenta de que el tiempo se le estaba escapando entre las manos. La conversación que había evitado se acercaba inevitablemente, y era hora de enfrentar sus miedos. Al llegar a su hogar, Ricardo respiró hondo antes de abrir la puerta. Sofía lo esperaba con un plan bien estructurado en la mente. «Papá, he estado investigando. El proyecto de mamá puede tener un gran impacto en el pueblo, y encontré posibles socios que pueden apoyarlo. Pero necesitamos el terreno». Ricardo sintió una punzada en el estómago. Su instinto le decía que era una mala decisión. Sin embargo, la mirada de su hija le daba fuerzas. La convicción en ella era una chispa que comenzaba a encender algo dentro de él. «¿Y si no lo hacemos? ¿Y si dejamos pasar esta oportunidad?», se preguntó. Sofía, percibiendo su titubeo, continuó. «En vez de abandonarlo, podemos crear algo que honre a mamá. Construir un centro de salud, un lugar al que la comunidad pueda acudir. Así, su legado vivirá». Las palabras de Sofía eran como un bálsamo para su angustia. Pero también lo llevaron a un mar de dudas. Ricardo se sentó en el sillón, sintiéndose atrapado entre el pasado y el futuro. «Pero, ¿y si no funciona?», preguntó, su voz casi un susurro. Sofía lo miró con paciencia, como si supiera que esta era la parte más difícil del camino. «¿Y si sí? Papá, no podemos quedarnos anclados en el miedo. Este es un riesgo, sí, pero también una oportunidad para revivir lo que mamá quería». La oscuridad de la noche comenzó a envolverlos, y Ricardo se dio cuenta de que estaba amurallado en su propio sufrimiento. El deseo de proteger su legado de Elena lo había convertido en un prisionero de sí mismo. Con cada latido de su corazón, la posibilidad de dejar que su esposa viviera a través de su proyecto se hacía más intensa. Se encontraba ante una encrucijada emocional, un dilema que lo llevaría a cuestionar su propia identidad. A medida que la conversación avanzaba, un susurro de valentía comenzó a florecer en su interior. «¿Y si intento dejar ir?», reflexionó en voz alta, dándose cuenta de que, tal vez, había llegado el momento de liberar su dolor y permitir que el mundo conociera el espíritu de Elena. Sofía, sintiendo la transformación en su padre, tomó su mano. «Juntos lo haremos posible. No estás solo en esto, papá». El desafío ante ellos era monumental, pero algo había cambiado. Ricardo sentía una mezcla de temor y expectativa.
¿Qué decisiones debía tomar para realmente honrar la memoria de su amada? La siguiente etapa no solo era una cuestión de dejar ir un terreno, sino de abrazar la posibilidad de un futuro lleno de luz. El camino por delante, aunque incierto, estaba empezando a forjarse en su mente. Sin embargo, una pregunta seguía perturbando su paz interior. Si todo esto salía mal, si realmente estaba preparado para enfrentar el desasosiego de su propia elección. Con estas inquietudes pesando sobre sus hombros, supo que la batalla apenas comenzaba. La tormenta de emociones no había hecho más que abrir un nuevo capítulo en su vida, y mientras una brisa suave acariciaba sus rostros, él se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba. Podría hacer frente a esta nueva realidad y, en el proceso, descubrir lo que verdaderamente significaba vivir sin su esposa. La respuesta estaba al alcance, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía en vilo. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, reflejando un nuevo horizonte en la vida de Ricardo. Sentía una mezcla de nerviosismo y determinación mientras se preparaba para abordar el tema del terreno, donde podría materializar el legado de Elena. Durante el desayuno, Sofía le lanzó una mirada que lo llevó a visualizar su deseo de seguir adelante. El reflejo de su hija lo instigó a dejar atrás la sombra de la tristeza. «Papá, ¿podemos empezar a esbozar un plan?», sugirió Sofía, rompiendo el silencio que había cercado la mesa. Las palabras resonaron en su mente como un llamado a la acción. En lugar de continuar la conversación, decidió que era momento de poner en práctica lo que había estado rumiando. Dar ese primer paso hacia un futuro incierto pero prometedor. Sin embargo, la duda lo acechaba. Ricardo tenía que enfrentar no solo su miedo a fallar, sino también la posibilidad de que el proyecto no cumpliera su propósito. Aún así, cada vez que su mirada se encontraba con la de su hija, se sentía un poco más capaz de desafiar a sus propios fantasmas. Juntos se adentraron en discusiones sobre financiamiento, planificación y estrategias de comunicación. Era un cambio tangible en su dinámica, un juego de roles donde él, como padre, debía guiar, aunque se sentía como un aprendiz al lado de Sofía. Días se convirtieron en semanas mientras confeccionaban un plan que florecía con cada sesión de trabajo. Ricardo descubrió habilidades organizativas que no sabía poseer. Llenar hojas de cálculo, presentar ideas de manera coherente y desarrollar un cronograma se convirtió en parte de sus rutinas diarias. La actividad lo llenaba de emoción, disipando las nubes que lo habían seguido durante tanto tiempo. No podía negar cómo esas pequeñas victorias, cada paso hacia adelante, lo empoderaban. Sin embargo, la sombra permanezca en sus pensamientos. En las noches, las viejas preguntas volvían a atormentar su paz. ¿Estaba realmente preparado para escalar la montaña que habían comenzado a escalar juntos? La presión por cuidar el legado de Elena, construyendo algo que honrara su memoria, era un peso que lo hacía tropezar. Una tarde, mientras revisaban el terreno, el aire fresco llenó sus pulmones. Sofía se giró hacia él, los ojos brillando de emoción. «Cuando lo logremos, papá, la gente no solo recordará a mamá, sino que tendrá un lugar a donde ir, un refugio. ¿No te ves a ti mismo entre esas paredes, viendo cómo nadie se siente solo?» Cada palabra de su hija tenía la capacidad de conmoverlo y de empujarlo hacia adelante. Sin embargo, en medio de la planificación, una inquietud persistía. La batalla de finales alternados en su mente se tornó palpable. Era inevitable que la pregunta de si estaba haciendo lo correcto lo aterrorizara.
La posibilidad de perder nuevamente pesaba más que antes. Tenía que confrontar su propio miedo al fracaso. Junto a Sofía, decidieron organizar una reunión con los inversores potenciales que había encontrado ella. La idea de presentar su proyecto ante otros lo llenó de una mezcla de temor y emoción. Así fue como se dispuso a enfrentar no solo la respuesta de los demás, sino la suya. El día de la reunión llegó. La sala está llena de caras desconocidas pero curiosas. Ricardo sentía cómo su pulso aumentaba mientras miraba hacia el tablero donde se proyectaban sus ideas. Era un momento decisivo, el tiempo para hablar, para exponer la visión de un futuro donde Elena seguía viva, a través de una misión colectiva, era inminente. En ese cruce de caminos, no solo estaban en juego los sueños de su esposa, sino también su propia transformación. Al tomar aire, Ricardo se enfrentó al temor que hasta ese momento lo había paralizado. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a abrazar esta posibilidad de cambio? Pero en ese instante, en lugar de flaquear, sintió que la fortaleza de Sofía a su lado se transfería a él. Ese no era solo un momento para construir un proyecto, sino una oportunidad para descubrir su propia valentía. Cuando abrió la boca para hablar, la mirada de los inversores se centró en él. Los segundos se sintieron eternos, mientras una intensificación del aire rodeaba sus pensamientos. Tendría la fuerza para seguir adelante, dejando de lado las dudas que lo habían mantenido atrapado hasta ahora. La calma y la incertidumbre estaban en el aire. Era el momento de decidir si se liberaba de sus propios miedos o quedaría anclado al pasado. El murmullo en la sala se desvaneció y un silencio expectante lo envolvió. Ricardo respiró hondo, dejando que el aire fresco de su lugar de reunión lo llenara momentáneamente de absolutismo. Miró de nuevo a su hija, cuyas expectativas brillaban como un faro en medio de la tormenta de su incertidumbre. Esto no solo era su proyecto, era un homenaje, una promesa. Las palabras que estaba a punto de pronunciar no representaban solo datos o cifras, sino la esencia de la vida que una vez compartió con Elena. «Hola, gracias por estar aquí», comenzó, su voz temblando un poco, pero fuerte. «Estoy aquí para presentarles un sueño que he cultivado junto a mi hija, un espacio que busca aliviar el sufrimiento y brindar refugio a quienes se sienten solos». A medida que avanzaba, notó cómo los rostros de su audiencia se transformaban. Algunos se mostraban interesados, otros escépticos. Sin embargo, lo que comenzó como un torrente de nervios se convertía en una clara expresión de su visión. Describió el terreno, los suaves valles, el río serpenteante y la posibilidad de construir un centro que ofreciera terapia, actividades artísticas y apoyo a personas en duelo. Se dio cuenta, a medida que hablaba, que no solo estaba vendiendo una idea, estaba echando raíces en su propio frágil ser. Se sentía más fuerte con cada palabra, confrontando sus propios miedos y sus dudas, recuperando pedazos de confianza que había creído perdidos. Las preguntas comenzaron a surgir sobre el financiamiento, la logística, la sostenibilidad del proyecto. Ricardo, en lugar de ser consumido por la presión, encontró en esas inquietudes una oportunidad para demostrar su dedicación. Respondiendo con honestidad, reveló cada detalle del plan que habían diseñado junto a Sofía, tejiendo un relato que, poco a poco, desdibujó las fronteras entre sus expectativas y la realidad. Después de lo que pareció una eternidad, concluyó:
La sala permanecía en un silencio reflexivo. Finalmente, un inversor mayor, con un aire de experiencia, tomó la palabra. Es un proyecto ambicioso, Ricardo, pero entiendo que para hacer esto realidad, no se trata solo de planificación. Se requiere de pasión y compromiso genuinos. ¿Estás realmente preparado para cargar con esta responsabilidad? La pregunta penetró en él como un dardo afilado. En ese momento, no solo era una interrogante sobre el proyecto, se trataba de su valentía personal. Las dudas que habían estado acechándolo, aquellas que cada noche lo llevaban al borde de la desesperanza, se alzaban en un combate interno aún más formidable. Consciente de que este instante podría cambiar el rumbo de su vida, supo que debía enfrentar esa verdad cruda. «Estoy dispuesto a hacerlo», se escuchó decir, y por primera vez no solo eran palabras. Era una afirmación genuina, el eco de un hombre que empieza a reconocer su determinación. Este proyecto es la herencia de Helena, pero también es un camino hacia mi propia redención. La respuesta dejó un estremecimiento en la sala, su autenticidad resonando con fuerza. Los inversores se mirarían entre sí, sopesando el fervor en sus voces. Ricardo dejó escapar un suspiro, aliviado, mientras sentía que su visión y la de su hija comenzaban a ganar forma. A medida que la conversación continuaba, él podía sentir cómo ese círculo de dudas habían empezado a desvanecerse lentamente. Había iniciado un viaje hacia una transformación tanto profesional como personal. Sin embargo, justo cuando creía que había descartado sus miedos, no pudo evitar escuchar un nuevo susurro, uno que surgía desde su interior más profundo. ¿Y si este camino también traía consigo nuevos desafíos que no había anticipado? Ricardo tresaba en su mente mientras evaluaba la respuesta de los inversores. Sabía que lo que había comenzado era solo el primer capítulo de su historia. Las decisiones ya no solo afectarían su presente, sino que también definirían su futuro. Con cada mirada y cada palabra, la presión de los sueños empezaba a calar hondo, y la posibilidad de perderse en el proceso se acercaba peligrosamente. El momento crucial, donde podría caer o erguirse, había llegado, y las miradas de los potenciales inversores se volvían cada vez más exigentes. Ricardo se dio cuenta de que aquel era solo el inicio de una odisea que requeriría más que estrategia. Necesitaría el coraje para enfrentarse a una nueva versión de sí mismo, una que aún no conocía. Mientras la reunión se prolongaba, una pregunta más retumbó en su mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? Esa lucha que lo obligaría a confrontar no solo el legado de su esposa, sino también sus propios fantasmas. El aire en la sala se cargaba de incertidumbre, mientras los inversores intercambiaban miradas críticas. Ricardo se sentía como un gladiador a punto de entrar en la arena, armado con nada más que su convicción. Aún así, no podía ignorar esa chispa de autocompasión que acechaba, un eco constante que le advertía que este camino podría no ser el que había imaginado. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? La pregunta resurgía sin invitación, desdibujando la emoción que había construido con cada palabra. Acababa de abrir una puerta a un viaje que prometía ser transformador, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Pero ese mismo impulso lo impulsaba hacia el abismo de la autoexigencia desmedida. Se centró nuevamente, esta vez buscando una conexión más profunda con la habitación. Observó a sus inversores casi como si fueran espejos que reflejaban su propia lucha interna. Era preciso, en esos instantes críticos,
recordar que no se trataba de un proyecto corporativo más. Lo que presentaba era un pedazo de su alma puesto en marcha. La chispa de pasión era el único combustible que tenía para avanzar. Una inversora, una mujer mayor con una mirada inquisitiva, tomó la palabra. «Ricardo, podemos seguir hablando de presupuestos y planes, pero dime, ¿qué te hace a ti el más indicado para liderar esto? ¿Cuál es tu verdad?» Su voz se había convertido en un susurro casi inaudible, y sin embargo resonaba tan fuerte en su interior que sentía que el aire se le escapaba. Reflexionó. Eludió lo evidente, lo fácil. Quería responder con estadísticas, pero sabía que necesitaba ir más allá. La verdad es que he enfrentado la pérdida de mi esposa. He experimentado dolor de una manera que me ha hecho replantear todo lo que soy y lo que quiero dejar. Este proyecto es mi respuesta. Es la manera en que quiero honrar su memoria, así como la forma de sanar mis propias heridas. Las palabras parecieron fluir de un manantial interior que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. El silencio se prolongó. Pero esta vez no era incómodo, era reflexivo. El inversor mayor asintió, y eso, por alguna razón, le dio a Ricardo un renovado sentido de seguridad. La transformación que había anticipado comenzaba a gestarse, aunque aún sentía un nudo en el estómago. Estaba reclamando su lugar, a pesar del miedo que aún lo acechaba. Una nueva serie de preguntas emergió, pero esta vez se sintió más preparado. La conversación giró hacia la creación de un equipo, el crecimiento de una comunidad que, aunque no era colectiva en el sentido tradicional, era profundamente personal. Ricardo comenzó a hablar de su hija, de cómo su juventud y energía eran su ancla, y de cómo las voces de aquellos que habían vivido la tristeza merecían ser escuchadas. Fue al resonar su tono que, por fin, se sintió completo. Estaba allí, entregando una parte de su historia, y aunque no contaba con todas las respuestas, poseía una narrativa que valía la pena escuchar. Cuando la reunión llegó a su fin, quedó claro que el escepticismo había mutado. Al menos un par de inversores se mostraban interesados, pero algo más había crecido dentro de él. Las dudas aún persistían, como sombras que siempre rondan al amanecer, pero ahora se sentía más preparado para enfrentarlas. Mientras se movía hacia la salida, un nuevo empuje en su interior emergió. La conversación no había terminado. Era solo un primer paso en el laberinto del descubrimiento. No podía deshacerse de la inquietud, pero era consciente de que cada desafío en el horizonte podía ofrecer la oportunidad de desenterrar su verdadero potencial. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores vibrantes que reflejaban sus emociones. Mientras caminaba, una idea potente floreció en su mente. Enfrentar su legado no sería simplemente una lucha, sino también una invitación a redescubrirse de formas que jamás había imaginado. Lo que no sabía era que, a pesar del camino arduo que tenía por delante, se vería obligado a confrontar no solo a sus inversores, sino también a aquellos que habían cuestionado su capacidad para llevar el proyecto adelante. Frente a ellos, su respuesta no solo definiría su fortuna, sino que también podría confrontarlo con una verdad mucho más intensa que la que había imaginado. Los inesperados secretos que guardarían sus propios temores y esperanzas. El día siguiente comenzó con el eco de un nuevo reto resonando en la mente de Ricardo. No había regresado a casa con el triunfo que había esperado, sino con una sensación agridulce. La cálida luz del amanecer no traía consuelo,
sino el recordatorio de que el viaje apenas comenzaba. A partir de ahora, su vida estaría marcada no solo por el dolor y la pérdida, sino también por la necesidad de demostrar su valía. Mientras su hija aún dormía, decidió aprovechar el silencio para estructurar sus ideas. La presión estaba ahí, como una sombra constante. Se sentó en su escritorio, tomando un cuaderno desgastado, donde había esbozado sus pensamientos y sueños. Las páginas estaban llenas de visiones sobre un proyecto que había sido concebido como un homenaje, y sin embargo, la duda asomaba con cada línea que leía. Ricardo se eventualmente permitió la tentación de investigar a otros emprendedores que habían pasado por situaciones similares. Uno de ellos había compartido su historia de pérdida en una charla TED, cómo transformó su dolor en pasión. Conectar con la tristeza te da una ventaja que el éxito nunca puede igualar, decía. Esa frase le quedó pegada en la mente. Por primera vez, comprendía la relevancia de su propio sufrimiento. Con esa nueva perspectiva, se propuso refinar su proyecto. Comenzó a visualizar un concepto más amplio, que abarcara la superación personal y la entereza ante la adversidad. Se despojó de la necesidad apremiante de ser visto como un profesional exitoso y se centró en hacer de su historia un motor de inspiración. La esperanza, pensó, era el diálogo más poderoso que podía crear. Ricardo se sumergió en la búsqueda de recursos y conexiones. Buscó mentorías que pudieran ofrecerle dirección y consejo, así como la posibilidad de conectar con otras voces que empatizaban con su viaje. Sin embargo, cada paso lo llevó a enfrentamientos internos. ¿Estaba realmente preparado para llevar este peso? Tenía la capacidad de abrir su corazón y permitir que otros entraran en su mundo. Pensó en la inversora que le había preguntado sobre su verdad. Su respuesta se convertía en un mantra, una declaración que lo impulsaba. No tengo todas las respuestas, pero estoy constantemente en búsqueda de ellas, se dijo. Esa vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Era la esencia que podría permitirle trazar conexiones genuinas. Mientras pasaban los días, la sensación de desasosiego se tornó en una especie de urgencia creativa. Se puso en contacto con grupos de autoayuda y empezó a organizar sesiones donde los participantes pudieran compartir sus historias. Ricardo descubrió que estos momentos no solo eran terapéuticos para los demás, sino que también era un acto de liberación para él mismo. Cada voz que escuchaba formaba un mosaico de resiliencia en el que podía ver reflejadas sus propias luchas. Sin embargo, esta apertura no estuvo exenta de riesgos. La primera reunión fue tensa. Los asistentes llegaron con expectativas diferentes, y muchos cuestionaron el enfoque que proponía. ¿Por qué abrir heridas cuando podríamos simplemente seguir adelante?, dijo una mujer con los ojos llenos de lágrimas. Su comentario lo golpeó como una avalancha de dudas. ¿Era este el camino correcto? La respuesta no llegó de inmediato, sino que se fue formando en su interior. Reconoció que cada historia, aunque encapsulada en dolor, también podía ser un faro de luz. Ricardo decidió que su papel no sería solo guiar, sino también acompañar en el proceso de confrontar y sanar. Las heridas debían ser vistas, no ignoradas. Mientras concluía la reunión, sintió que había logrado algo significativo. Había estado a punto de renunciar, pero había optado por enfrentar la dificultad. En ese momento, un pensamiento electrizante cruzó su mente. Lo que había estado persiguiendo no era una simple respuesta,
sino una invitación a explorar los límites de su propia resistencia. Con el giro de los acontecimientos y mientras se organizaba para las siguientes reuniones, el teléfono sonó. Era uno de los inversores con quienes se había reunido, invitándolo a una nueva conversación. La incertidumbre lo invadió nuevamente, pero también un renovado sentido de propósito. Tal vez la oportunidad estaba más cerca de lo que creía. Se preparó para encontrar, pero lo que no sabía era que esta vez la conversación no solo sería sobre su proyecto, sino que le enfrentarían a su propio pasado de maneras que no podía prever. Ricardo se sentó en la mesa. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo. La reunión con el inversor prometía ser un punto decisivo, no solo para su proyecto, sino para su propia evolución. Se repetía una y otra vez que debía mostrar no solo una estrategia, sino su esencia. Esa búsqueda de autenticidad pulsaba en sus venas, y ya no había vuelta atrás. El inversor llegó con una energía segura, y pronto Ricardo se vio en el centro de atención. A lo largo de la conversación, superó el nerviosismo inicial. Comenzó a hablar de su historia, de las sesiones colectivas, y de cómo encontró en la vulnerabilidad su mayor fortaleza. Las palabras fluyeron con naturalidad, y al hacerlo se sintió ligero, como si cargara el peso de su historia solo para liberarse de él. Pero la charla tomó un giro inesperado. El inversor lo interrumpió con una pregunta incisiva. ¿Bajo qué condiciones estás dispuesto a abrirte a tu propio dolor y el de los demás? Esa pregunta lo desarmó. Sabía que debía ahondar en los rincones más oscuros de su ser, pero la idea de enfrentar sus propios traumas lo aterraba. A medida que se adentraba en sus experiencias pasadas, sintió cómo el aire en la habitación se volvía denso. Habló de su esposa, de su risa contagiosa y de cómo su pérdida lo había dejado despojado. A medida que compartía, la fragmentación interna que había sentido por tanto tiempo empezaba lentamente a unirse. Era como si cada palabra lanzada al aire tejiera un puente hacia su sanación. El inversor, en cambio, interrumpió el fluir de sus recuerdos con una revelación. Si quieres que otros se conecten contigo, primero debes darte permiso para ser vulnerable contigo mismo. Esas palabras le golpearon con fuerza. Ricardo comprendió que abrir el camino hacia el exterior requería primeramente la confrontación con su interior. Después de la reunión, sentía que había avanzado hacia una nueva dimensión de su ser. Había reconocido que su proyecto no era sólo la búsqueda de aceptación, sino un vehículo de transformación, tanto para él como para quienes lo acompañaban en este viaje. Su dolor, más que un lastre, era la esencia misma de su mensaje. Decidido a sumergirse en esta nueva realidad, Ricardo se embarcó en un proceso de autoexploración. Comenzó a llevar un diario donde anotaba no solo sus reflexiones sobre las sesiones, sino también memorias olvidadas y lecciones crudas de su pasado. La escritura se convirtió en su compañera. Cada trazo de pluma era un acto de liberación. Además, se dedicó a investigar sobre el proceso de narrar historias personales. Encontró técnicas de narración que podían trascender el dolor individual hacia una experiencia colectiva. Sabía que su voz tenía poder, la capacidad de conectar y catalizar transformaciones a través de las historias que contaba, incluidas las suyas propias. Pero a medida que avanzaba, un nuevo dilema acechaba a su puerta. Las conversaciones con los participantes de sus sesiones se profundizaban, y empezó a notar patrones en sus relatos. Eran reflejos crudos de su propio sufrimiento.
En una de esas sesiones, un asistente mencionó una decisión que había tomado para sobrellevar su dolor, y Ricardo se encontró ante un espejo que reflejaba sus propios miedos. ¿Sería capaz de pasar de la teoría a la práctica? La respuesta no era sencilla. No podía ignorar el eco de lo que había aprendido. La sanación requería acción. Su capacidad de avanzar en este proceso no sólo dependía de su habilidad para enfrentar su pasado, sino de la decisión que tomara sobre el futuro. Así, sentía que el siguiente paso era estructurar su mensaje en torno a ese enfrentamiento. Con ese pensamiento aún resonando en su mente, se sintió de repente abrumado. La vida no le había otorgado un manual sobre cómo atravesar la tristeza, pero un nuevo latido de esperanza empezó a surgir en su interior. Si bien no tenía todas las respuestas, la búsqueda era un viaje propio, y estaba listo para dejar que su historia guiara a otros. La hora se hizo tarde, y entre la penumbra del cuarto sintió una decisión inminente formándose con fuerza. «Es momento de dar ese paso», pensó, mientras su mente empezaba a trazar un nuevo camino, un proyecto donde su experiencia sería la brújula. En ese instante se dio cuenta de que tal vez ya no estaba buscando superar su pasado, sino abrazar todo lo que había aprendido, incluso lo que aún quedaba por explorar. La idea de hacer un evento donde contara su historia de forma cruda, visceral, se enredó en su mente. Pero justo cuando estaba a punto de tomar acción, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Alguien de su pasado quería hablar con él. Esta intersección del pasado y el presente despertó en él una preocupación latente, acechando como una sombra en su mente, preguntándose si realmente estaba listo para lo que eso significaba. La pantalla del teléfono brilló en la oscuridad, revelando el nombre de una persona que había creído que se había desvanecido de su vida para siempre. Una oleada de emociones lo invadió: ansiedad, incertidumbre y una chispa de curiosidad. Su dedo dudó antes de presionar «responder». Sabía que esa conversación podría ser un punto de inflexión, no solo en su vida personal, sino en su camino hacia la autenticidad que había comenzado a explorar. «Hola, Ricardo, soy Leticia», dijo una voz familiar al otro lado de la línea. Aquella era la nuera de su fallecida esposa. Había pasado mucho tiempo desde su última interacción, y el recuerdo de su risa traía consigo una mezcla de melancolía y gratitud. La distancia emocional que había tejido entre ambos en los últimos años parecía desvanecerse. «Leticia», respondió Ricardo, intentando mantener la calma, mientras su mente zumbaba con preguntas. «¿Qué tal? ¿Qué te trae por aquí?» Una pausa. «Necesito hablar contigo. Con todo lo que ha pasado, he estado pensando en cómo seguir adelante. Hay algo que tengo que compartirte». Ricardo sintió que el peso de su propia historia y la de Leticia se entrelazaban. En aquel instante, comprendió que esta conversación podría ser la clave no sólo para cerrar ciclos, sino para abrir nuevos caminos. A veces, las lecciones más profundas se presentaban en los momentos más inesperados. «¿Cuándo podemos vernos?», le preguntó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. En su interior, la inseguridad luchaba con un deseo de confrontar el dolor y la posibilidad de un entendimiento renovado. «¿Te parece mañana por la tarde?» Leticia había sido directa, como siempre lo había sido, pero había un temblor en su voz que no pasó desapercibido. Ricardo aceptó. Durante la noche apenas pudo dormir. Suspujado entre recuerdos
y la anticipación de lo que el encuentro traería, decidió hacerlo lo más significativo posible. Comenzó a meditar sobre su historia, su dolor y la necesidad de compartir no solo sus luchas, sino también su crecimiento. Al despertar, tenía una clara intención. Este encuentro no sería solo para escuchar a Leticia, sino para compartir su propia lucha y lo que había aprendido al enfrentar su dolor. Tenía la intención de usar su vulnerabilidad como una herramienta de conexión. El café que eligió para su encuentro era acogedor, un espacio donde las historias de personas podrían entrelazarse. Cuando Leticia llegó, su expresión parecía pesada, como si cargara un mundo de emociones no expresadas. Ricardo sintió una compasión profunda al reconocer su propio sufrimiento reflejado en ella. La conversación comenzó con la premisa de recuerdos compartidos, pero rápidamente se tornó más profundo. Leticia desnudó sus sentimientos, la culpa por no haber podido evitar la muerte de su madre, la confusión de sentirse atrapada entre el dolor y el deseo de avanzar. Ricardo escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra resonar en su propia experiencia. Había un eco de su reciente viaje de sanación en el relato de Leticia. Hablaban y la intensidad aumentaba, cada emoción desbordando las barreras que habían mantenido entre ellos. Ricardo, al abrirse y permitir que su dolor se fusionara con el de ella, sentía que sus corazones comenzaban a sanar de forma micro y macro. En ese proceso de autenticidad compartida, encontró no solo la conexión con Leticia, sino una mayor claridad sobre su misión. Al cesar las palabras y dejar el silencio tomar su lugar, se miraron, y Ricardo se dio cuenta de que había llegado el momento de expresar su propia promesa de crecimiento. Con voz inquebrantable, habló de la idea de crear un evento para narrar su historia, una plataforma que validara el proceso de sanación a través de la vulnerabilidad. Pero antes de que pudiera profundizar en su propuesta, Leticia lo interrumpió con una mirada intensa. «Ricardo, hay algo más que debo decirte. Lo que he descubierto sobre el legado de mi madre podría cambiarlo todo». En ese instante, una sensación de inquietud se instaló en el pecho de Ricardo. ¿Qué sería ese descubrimiento? ¿Y cómo podría alterar no solo la conversación, sino los cimientos de lo que significaba para él avanzar? La incertidumbre se cernía en el aire, y un nuevo dilema personal se hacía evidente. Era la oportunidad de una conexión más profunda, pero también una encrucijada que podría cambiar el rumbo que había empezado a trazar. Ricardo sintió el calor de la taza entre sus manos, pero lo que realmente deseaba era que ese calor disipara el frío que lo invadía. Los ojos de Leticia resplandecían con una mezcla de ansiedad y esperanza, lo que lo llevó a cuestionar qué tan preparado estaba para lo que estaba a punto de escuchar. La conexión que habían comenzado a forjar se veía amenazada por una revelación que podía transformar todo lo que habían compartido. ¿Qué descubriste sobre el legado de tu madre? La voz de Ricardo era firme, pero en su interior una tormenta se agitaba. Su mente trataba de anticipar el contenido de esa revelación. ¿Acaso había algo que lo involucrara directamente? Hay documentos que nunca vi antes, algo que me dejó al revisitar su archivo personal. Ella había trabajado en una serie de proyectos para ayudar a personas que han pasado por experiencias similares a las nuestras. No solo era una mujer con sueños, su legado es más grande de lo que imaginé, respondió Leticia, su voz temblando con una mezcla de tristeza y determinación.
Ricardo se sintió atrapado entre el deseo de saber más y el temor de lo que esa información podría desencadenar. La idea de que la madre de Leticia, su esposa, había estado conectada con otros sufrimientos, revelaba un lado de ella que jamás había podido comprender del todo. ¿Qué tipo de proyectos? La curiosidad le empujaba a profundizar, pero a la vez, algo le decía que estaba a un paso de derribar más barreras de las que ya había enfrentado. Leticia hizo una pausa, analizando su respuesta. El más importante parece haber sido un programa de apoyo emocional. Quería crear espacio para que las personas compartieran sus historias, como tú lo mencionaste en nuestra reunión. Pero también había un componente de sanación individual, donde cada participante se comprometía a explorar su propio proceso. Y esto no es todo. Su sueño era llevarlo más allá. Ricardo se sintió invadido por un torrente de emociones. Alegría, nostalgia, un leve atisbo de rencor. De alguna manera, había proyectado su propia búsqueda hacia el espacio que había dejado su esposa, pero jamás había conectado del todo con la idea de que ella también había estado en esa búsqueda. ¿Y por qué no se hizo? ¿Por qué no me lo contó? Las palabras salieron de sus labios con una mezcla de reproche y desconcierto. A medida que hablaba, se percató de que su propio dolor y la lucha por avanzar no eran solo su carga. También pertenecían a Leticia y a su madre. No lo sé, Ricardo. Quizás no se sintió lista. Tal vez pensó que debía sanar primero antes de saber todo esto, replicó Leticia con el rostro surcado por la preocupación. En ese momento, un pensamiento profundo se instaló en la mente de Ricardo. ¿Y si aún había tiempo para honrar ese legado? La idea de crear un espacio de sanación resonaba con una fuerza renovada. Pero, ¿podría realmente liderar un esfuerzo así? Se dio cuenta de que la vida de su esposa, un puente a otros, podía ser la herramienta que su propia vida reclamaba. «Podemos hacerlo juntos», le dijo a Leticia, sintiendo que la propuesta bolía en su interior. «Podemos reunir las historias, crear un espacio, validarlas. No solo dar voz a lo que nos duele, sino también lo que nos ha hecho crecer». Finalmente, Leticia asintió, su expresión cambiando de incertidumbre a resolución. «Pero, ¿estás listo para ello? ¿Estás dispuesto a sumergirte de nuevo en todo lo que has tratado de dejar atrás?» Ricardo tomó aire. La pregunta lo atravesó con dureza. Sabía que recuperar el legado de su esposa significaba redescubrir su propia herida. Estaba preparado para enfrentar todos esos demonios que había evadido. El camino se presentaba claro, pero el costo emocional podía ser devastador. Mientras el reloj marcaba el tiempo y el ambiente se cargaba de emociones, la decisión de avanzar lo llenaba de inquietud y resolución. En su interior, la llama del propósito renacía. «Estoy dispuesto a intentarlo», respondió con firmeza. «Si no ahora, ¿cuándo? La vida continúa y el legado merece ser vivido». Justo cuando pensaba que el encuentro había tomado un rumbo que podría cambiar sus vidas, Leticia volvió a mirar a Ricardo, ahora con una seriedad imponente. «Solo hay una cosa que debes saber. La verdad tras el legado es más complicada de lo que imaginas. Puede que no te guste lo que encuentres». El impacto de sus palabras, como una ola que desborda una presa, generó una inquietante anticipación. Ricardo sentía que se adentraba en aguas profundas, donde cada descubrimiento podría ser una herramienta o un obstáculo en su camino hacia la sanación. La carga de lo que estaba por venir lo llenó de incertidumbre.
¿Podía la verdad ser un aliado o un enemigo? Mientras el miedo y el deseo por descubrir se entrelazaban en su mente, Ricardo se preparó para navegar esos mares desconocidos, consciente de que cada decisión seguiría definiendo su viaje personal. Pero nunca imaginó que la búsqueda de ese legado lo llevaría también a enfrentarse a su propia identidad, revelando secretos que habían estado tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Ricardo respiró hondo mientras se sentaba frente a Leticia, el peso de sus palabras gravitando en el aire entre ellos. La conexión que empezaban a forjar era un paso decisivo hacia una transformación que había anhelado desde la muerte de Helena. La revelación del legado oculto de su esposa abría una puerta a nuevas posibilidades, pero también lo confrontaba con su propio dolor. ¿De qué estás hablando?, preguntó con una mezcla de curiosidad y temor. La mirada de Leticia, una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, lo llevaba a preguntarse qué secretos habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Parece que mi madre tenía algunas intenciones más complejas con su proyecto de apoyo, comenzó Leticia, sus palabras fluyendo con cada vez más confianza. No solo se trataba de ayudar a los demás, ella también luchaba con sus propios demonios, y la forma en que quería hacerlo era a través de la honestidad y el dolor compartido. Las revelaciones comenzaron a tomar forma en la mente de Ricardo. Una parte de él sintió una mezcla de ira y comprensión. Había tanto que no sabía sobre Helena y sus luchas, pero al mismo tiempo le permitía ver que su esposa había sido una mujer de profundo compromiso, incluso mientras lidiaba con su propio sufrimiento. ¿Por qué nunca me lo contó?, preguntó, su voz temblando. La historia de Leticia mostraba trazos de la mujer que había amado, llena de iluminación y sombra. Tenía que indagar más. Ella pensaba que necesitabas tiempo para procesar tu propio dolor antes de que pudieras entender el de ella, replicó Leticia. Temía que el peso de su propia tristeza te hundiera aún más. Pero todos sabemos que el dolor debe compartirse, no ocultarse. Solo así se pueden encontrar soluciones. Ricardo sintió que las piezas comenzaban a encajar. La lucha de su esposa, la suya, la de Leticia, todo era parte de un mismo rompecabezas. Había convertido su propio sufrimiento en una búsqueda de propósito. Pero lo que ahora entendía era que dejar ir significaba honrar el viaje de cada uno. Esto puede ser un legado no solo de ella, sino también nuestro. Musitó mientras entendía que el verdadero propósito de sus vidas podía entrelazarse de una manera en la que jamás había imaginado. Si encontramos un modo de revivir su misión, podemos ofrecer un refugio para quienes atraviesan lo mismo. Leticia asintió, y sus ojos brillaron con entusiasmo. Podemos construir un espacio donde las personas no solo compartan su dolor, sino que aprendan a transformarlo en algo poderoso. Un centro de sanación, donde el enfoque esté en el apoyo mutuo. Con el corazón palpitante, Ricardo comenzó a desplegar ideas que lo llenaban de emoción. Al mismo tiempo, comprendía que el proceso no sería fácil. Debería enfrentarse a sus propios miedos, su ira y tristeza. Sin embargo, también estaba comenzando a descubrir una confianza renovadora en sí mismo. A medida que imaginaba el centro de salud, visualizó a la comunidad reuniéndose para sanar, a personas compartiendo historias que, aunque dolorosas, podrían llevar luz a otros. «Necesitamos un plan concreto», sugirió Leticia, su energía desbordante contagiándole. «¿Qué tal si comenzamos a reunir las historias de quienes deseen compartir su dolor?»
Ricardo sintió que la chispa interna se avivaba aún más, esa que había comenzado a gestarse desde el primer momento en que decidió honrar el legado de Elena. Tenía una misión nueva que lo llenaba de vigor, la posibilidad de abrir un camino hacia adelante mientras honraba el pasado. Juntos podemos hacer algo significativo. Un lugar donde no solo se reconozca el dolor, sino donde se transforma en fuerza, propuso, y por primera vez su voz estaba anclada en la certeza. A medida que comenzaban a esbozar ideas, la angustia comenzó a disiparse. Francisco sentía que cada paso que daba hacia este nuevo futuro lo alejaba del abismo donde había estado atrapado. El dolor y el sufrimiento podían ser al mismo tiempo catalizadores para la creación de algo poderoso. Esa noción lo llenó de perspectiva. Días se convirtieron en semanas, y la casa de Ricardo se transformó en un centro de planificación. Con Leticia a su lado, trabajaban sin descanso para estructurar el proyecto que habían imaginado. Habían comenzado a recopilar historias de aquellos dispuestos a abrir sus corazones. La valentía de compartir su dolor era, en sí misma, un acto de fortaleza que inspiraba. La idea de crear un evento de lanzamiento para el centro se hizo palpable. Fue un momento para honrar la memoria de Elena, pero también para abrazar la transformación de todos los involucrados. Ricardo se sentía listo para finalmente liberar su voz y ocupar el lugar que le pertenecía. La noche del evento llegó, y el corazón de Ricardo latía con fuerza mientras observaba las caras presentes en la sala. Todos eran testimonios de resiliencia, de lucha. Había una energía compartida que irradiaba desde su interior. Este espacio, tan lleno de dolor, también se convertiría en un refugio, un trampolín hacia la sanación. Con un micrófono en mano, observó a su hija y a Leticia entre la multitud, ambos ojos resplandecientes con orgullo. Ahora no solo era su proyecto, era el legado de Elena, pero también era un homenaje a la valentía de quienes se sentían solos en su sufrimiento. Hoy celebramos la vida de una mujer que nos enseñó sobre el amor, la compasión y la importancia de compartir nuestras historias. Comenzó, su voz resonando con autenticidad. El legado de Elena vive no solo en el dolor, sino en la fuerza de cada uno de ustedes. Cada palabra que salía de sus labios era un eco de su propia transformación. Se dio cuenta de que ya no era el hombre temeroso que había sido. Se había convertido en un facilitador de sanación, un puente entre el dolor y la esperanza. El evento fue un éxito rotundo, no solo por la cantidad de personas que asistieron, sino por los relatos que se contaron, las vidas que se tocaron. Lo que había comenzado como un acto de dolor se había transformado en un catalizador de unión. En cada voz, en cada lágrima compartida, Ricardo encontró la reafirmación de que había hecho lo correcto. De esa manera, el legado de Elena se mantenía vivo, pero al mismo tiempo también había renacido. Mientras celebraban la primera cosecha de palpitaciones en el corazón del nuevo centro, Ricardo sintió que había alcanzado una realización emocional genuina. La tristeza siempre estaría presente, pero más allá de ella estaba ahora la posibilidad. Su legado y el de Elena se habían entrelazado de una forma tal que su futuro ya no era sombrío, sino luminoso. Había logrado construir un puente entre el pasado y el futuro, en el que su propio sufrimiento se había convertido en una vía de esperanza para muchos. Y así, ante el eco de sus propias palabras y aquellas que vibraban a su alrededor, Ricardo entendió que la vida,
a pesar de su dolor, siempre tenía la capacidad de renacer. Había conquistado su propio conflicto y había abierto un nuevo capítulo pleno de significado, conexión y propósito. Este era el verdadero triunfo, el empoderamiento de transformar la pena en una historia de superación y amor. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que pueden cambiar vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final y no esperes ni un segundo más para compartir este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de estar juntos en este viaje. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.